Muy bien, chicas, el día de hoy vamos a seguir trabajando. Soy el profesor Gustavo y vamos a trabajar regla de tres directa simple. Empezamos con un problema matemático. Con 40 horas semanales de trabajo, un trabajador ganó 800 quetzales. ¿Cuánto ganaría si la semana siguiente puede trabajar 50 horas? En una regla de tres nos van a dar tres datos. Tres datos conocidos y un dato que no se conoce. La regla de tres sirve para calcular eh, tiempo, dinero, puede ser material, de lo que necesitemos nosotros y no sabemos cuánto, ¿verdad? Los vamos a relacionar con las proporciones, prácticamente, pero las proporciones son un tema muy diferente a este. Casi es, por decirlo, se parecen, pero no son iguales. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a encontrar los datos que me dan. Dice con 40 horas semanales. Aquí hay un dato, 40 horas semanales. No siempre van a venir escritos en números, en letras. O bien tenemos que cambiar, por ejemplo, de libras a onzas o de horas a minutos, a segundos, el tiempo, ¿verdad? Dependiendo de lo que nos den para trabajar. Vamos a ir leyendo. Dice, un órgano que ya tengo aquí mi otro dato, 800 que sale. ¿Cuánto la semana siguiente puede dar 50 horas? Se dan cuenta, ya encontré mis tres datos. Ya he encontrado mis tres datos, voy a ver qué es lo que voy a trabajar. Si nos damos cuenta, son horas y quetzales. Entonces voy a hacer dos columnas, una de horas trabajadas y la otra es de quetzales. ¿Cuánto gano en quetzales? Vamos a escribir horas bajo horas y quetzales bajo quetzales. En este caso dice que él ganó en 40 horas semanales, voy a escribir horas 40. Él ganó 800 quetzales. En quetzales yo voy a escribir 800. La pregunta, ¿cuánto ganará si en la semana siguiente puede trabajar 50 horas? 50 horas, quiere decir de que lo voy a trabajar en horas. Voy a escribir abajo del 40 y me queda de esta manera. ¿Cuánto ganó o ganará si trabaja 50 horas? No, ¿cuánto ganará? Entonces voy a escribir un signo de interrogación o una X como esta. En este caso, vamos a saber que a más horas él va a tener más ganancia. Más horas trabaje, va a tener menos ganancia. Vamos a ver a este pobre hombre trabajando. Él trabaja una hora y él va a ganar 10 quetzales. Si él trabajara 2 horas, él ganaría el doble, que serían 20 quetzales. Si él trabaja 3 horas, él ganaría 30 quetzales. Y así sucesivamente. Si él trabaja 5 horas, él va a ganar 50 quetzales. Ahora bien, si él trabaja menos, va a ganar menos quetzales. Si él trabaja menos, va a ganar menos. Es una regla de tiempo. Más trabajo, más dinero. Más horas de trabajo, más dinero. La edad de reduce al mismo tiempo. Si trabajo menos, voy a ganar menos. Si trabajo más, voy a ganar más. Así diferenciamos una regla de tres, simple, directa. Vamos a realizar el ejercicio para ver cómo nos queda. Tenido nuestros datos, la voy a trazar dos líneas. La primera va a ser trazada del primer dato de la primera columna al segundo dato de la segunda columna. En este caso de 40 a X. Y el segundo, la segunda flecha o la segunda línea la voy a trazar de 50 a 800. Del segundo dato al primer dato de la segunda columna. Como ya observamos, ya tenemos esos datos. Voy a encontrar el valor de X.
lo voy a encontrar de la siguiente manera. X es igual a, como ya escribimos, X quiere decir de que voy a seguir la línea de X al número que está unido, que en este caso es 40. Como está en el 40, ese 40 va a ser mi divisor. Mientras tanto, los datos que están unidos con el color amarillo van a ser mis numeradores, ¿sí? En este caso. Y se va a leer de la siguiente manera. X es igual a 80 por 50 dividido 40. Antes de operar, yo puedo simplificar. ¿Cómo voy a simplificar? Voy a trabajar ya sea con el 40 y el 50 o el 40 y el 800. Voy a observar el 40. El 40 tiene menos ceros que el 800, ¿sí? Entonces yo le voy a quitar el 0 al 40. Si yo quiero trabajar con el 50, le voy a quitar un 0 al 50 y me va a quedar 5. Si yo voy a trabajar con el 800, le voy a quitar un 0 al 800 y me va a quedar 80. Y después simplifico, ¿sí? Aquí es de lógica, es de razonamiento e identificar con qué dato me conviene más trabajar. Por lo que yo veo, a mí me conviene trabajar más con el 800, ¿sí? Porque ¿cuántos 4 le caben a un 8? 2. Mientras que ¿cuántos 4 le caben a un 5? Le caberán 1.2 aproximadamente. Entonces, para no trabajar con punto decimal, voy a trabajar con el 800. Como ya les había dicho, al 40 le quité un 0, entonces al 800 le voy a quitar un 0 también. En este caso, me queda 4. Y el 800 se volvió 80. Entonces yo digo, ¿cuántos 4 le caben a un 800? A un 80. Le caben 20. ¿Sí? 20. ¿Cuántos 4 le caben a un 80? Entonces voy a decir que cuál es el residuo de esta división. Perdón, no es residuo, es cociente. ¿Cuánto es el valor del cociente? Entonces voy a escribir 1. ¿Estamos? Como decís, ¿cuál es la 40 parte de 1? Y la 40 parte de 80, 20. Y ahí queda mi operación. Ahora voy a multiplicar el 20 por 50. En este caso, para no hacer tan larga la operación, voy a multiplicar el 2 por el 5. Nada más. 2 por 5, 10. ¿Cuántos ceros tiene el 20? 1. ¿Y cuántos ceros tiene el 50? 1. Entonces, un 0 más un 0 son 2 ceros. Quiere decir que esos 2 ceros se los voy a agregar al 10. Y las respuestas son 1000. ¿Cuál sería mi respuesta entonces? Si trabaja 50 horas, ganará 1000 quetzales. Y así se trabaja una regla de 3 simple directa. Vamos a observar el siguiente ejercicio. Una motocicleta recorre 320 kilómetros en 150 minutos. ¿A cuántos kilómetros por hora viaja? Vamos a trabajar una regla de 3. Dice una hora y aquí dice minutos. Aquí ya hay una conversión. Aquí tenemos que hacer una conversión. Porque si nos damos cuenta, mis datos son 3. Y las columnas que yo voy a trabajar, kilómetros, aquí kilómetros y minutos. Quiere decir que yo voy a estos minutos. En este caso yo tengo minutos, quiere decir estas horas a minutos. Y dice 300 kilómetros recorrió en 150 minutos. ¿Verdad? Ahí estamos. 300 kilómetros en 150 minutos. ¿Cuántos
¿Cuántas horas hay en 150 minutos? Pues hay 2 horas, 2.5 horas, ¿sí? Pero si lo trabajamos, estas horas, porque aquí dice por hora, no dice horas, por hora, quiere decir de que es solo una hora. Entonces, ¿cuántos minutos tiene una hora? Tiene 60. Quiere decir de que esta en vez de hora va a ir en minutos, convertidos en minutos. Y decimos, ¿cuántos kilómetros, porque no sabemos cuántos kilómetros se recorrió por hora? Y una hora tiene 60 minutos, ¿sí? Quiere decir, miren, minutos bajo minutos. Profe, ese 60, ¿de dónde lo sacó? Lo saqué de la hora. Aquí dice, ¿cuántos kilómetros por hora viajó? Por hora. ¿Cuántos minutos tiene la hora? Entonces, pues, escribí 60. Los 150 de la operación, porque la operación sí, es decir, 120 son los kilómetros en 150 minutos. Vamos a resolverla. ¿Cómo resolví el anterior? Haciendo dos líneas cruzadas, ¿sí? Vamos a identificar primero el dato incógnito o el dato desconocido, lo que no sabemos cuántos kilómetros él viajó. Y vamos a hacer lo siguiente. X va a ser igual a, como esta era una X, vamos a llegar al 150 y ese va a ser mi denominador, ¿sí? 320 y 60. Y esos van a ser nuestros denominadores en una forma de multiplicar. Entonces digo, 320 por 60 dividido 150. ¿Qué voy a hacer? Voy a simplificar antes de operar, ¿sí? En este caso, vamos a observar que los tres números tienen un 0. Entonces se me hace fácil porque voy a eliminar solo un 0. Y voy a decir, le voy a quitar 0 a 150. ¿Con cuál de estos dos números de arriba me conviene operar? 320 o con el 60. Yo observo, si le pongo el 0 al 320 me va a quedar un 32. Y si observo, si soy observador, el 32 tiene mitad, mientras que el 15 no tiene mitad. Si le quito el 0 al 6, voy a observar de que me queda, perdón, al 60 solo me queda el 6. Y voy a observar de que el 6 tiene mitad y el 15 no tiene mitad. Ah, pero el 6 tiene tercera, mientras que el 15 también tiene tercera. ¿Sí? Es cuestión de observar, analizar y utilizar la lógica. Entonces, para ello voy a trabajar con el 60. Le quité un 0 al 150 y le quité un 0 al 60. Ahora tengo 15 y 60. Y voy a decir, tercera de 5. Tercera de 15, perdón. Son 5. Y tercera de 6 me va a dar como resultado 2. ¿Sí? Entonces mi nueva operación va a ser... Ah, perdón. No es mi nueva operación. Es la multiplicación de 32 por 2. 32 por 2 me va a dar 64. El 0 que tiene el solo C lo escribo. Y me va a salir 640 dividido 5. Puedo ir a hacer la división, o bien puedo decir quita de 640 y quita de 5, ¿verdad? Y cuál de esos dos nos va a dar un resultado de 128. Entonces mi respuesta sería
Entonces la respuesta sería que viajó a 128 kilómetros por hora. Entonces, chicas, es así como se trabaja una regla de 3 simple directa. A continuación les dejo sus ejercicios para que repasen en su casa. Espero que estén bien, que trabajen en su casa. Un saludo a sus papás y hasta el próximo video. Que Dios les bendiga.